Es lunes y estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta, que hoy estamos en el rincón de la dulzaina. Vamos a hacer un dulce y vamos a viajar a Extremadura, porque allí se hace una torta de almendras muy característica. Alguno podría decir, pues es similar a la tarta de Santiago. Sí y no, porque tiene sus diferencias, que son diferencias claves. Yo diría que esta torta de almendra es más sofisticada. Pero bueno, buenas son las dos. Lo que pasa es que la tarta de Santiago tiene mucha más fama, sin duda alguna, que por el Camino de Santiago, que la expande por todo el mundo. Pero en Extremadura hay una torta de almendra muy interesante. Y además yo la voy a llamar torta imperial, porque cuentan las malas o buenas lenguas que el emperador Carlos V, que saben ustedes que recaló los últimos días en Extremadura, en el monasterio de Yuste, allá al norte de la provincia de Cáceres, dicen que al emperador Carlos V le gustaba esta torta de almendras. Una torta de almendras, torta imperial de almendras, que es al estilo de la técula mécula famosa que se hace en Olivenza. Un nombre raro, que no es ningún conjuro mágico. Técula mécula quiere decir, procede del latín vulgar y quiere decir un trozo para ti, otro para mí. Perfecto, ¿no? Uno para ti, otro para mí. Pues vamos con la receta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos huevos en abundancia. Aquí tengo una docena de huevos. 11 están solo las yemas y uno está entero. Tengo como unos 300 gramos de almendra molida y tengo aquí unos 50 gramos de manteca de cerdo. Y aquí otros 50 gramos de maicena, de fécula de maíz. Y aquí tengo un dadito más de manteca, que es el que utilizaremos para engrasar el molde. Y aquí otro cacharrito sin nada, pero es que se los tenía que enseñar. Estos cacharritos me los trajeron de Guatemala y los tenía que enseñar, los tenía que usar en los vídeos y enseñar. Y luego tengo aquí agua y azúcar, porque a diferencia de la tarta de Santiago, esta tarta imperial no lleva el azúcar en seco, sino que lleva el azúcar almibarada, es decir, en almíbar. Vamos a hacer un almíbar con este azúcar y este poquito de agua, que es lo que añadiremos al conjunto que luego se ha de hornear. Tengo aquí una base de estas que vienen preparadas, de hojaldre, una base de hojaldre, y bueno, vamos con nuestra receta. Lo primero que voy a hacer es preparar el molde, porque como vamos a echar en caliente, porque el almíbar estará caliente, no muy caliente, pero algo sí, como vamos a echar en caliente sobre la masa, pues voy a preparar el molde y lo voy a meter al congelador, al freezer, que dicen los argentinos, para que coja cuerpo y al recibir el conjunto en caliente no sufra deformaciones. Voy a apartar esto un poquito. Yo tengo este molde que es desmoldable, es decir, tiene una tapita ahí que se le empuja por debajo y sale nuestra tarta. La voy a engrasar. Una de las diferencias de este dulce con la tarta de Santiago es que es precisamente el aditamento de la grasa de cerdo, que cuando lees sobre el origen de este dulce, muchos lo sitúan en el mundo árabe por la utilización de la almendra y de la entonces miel o el azúcar, que estaría recién llegada a estos reinos. Pero digamos que el dulce se cristianizó
con la utilización de la manteca, que considero que es fundamental. Es la gran diferencia con la tarta de Santiago, además de la base de hojaldre o la base de una masa quebrada, lo que le pongamos. Esa sería una de las diferencias, y la otra gran diferencia sería el añadido de la grasa de cerdo, que en las recetas más tradicionales he leído por ahí que no se utiliza la manteca, sino el tocino derretido, y además añejo. Alguna vez lo tengo que probar, porque seguramente da un sabor muy agradable. Vamos a extender la masa de hojaldre. Y estaba todo muy colocadito y ya no lo está. Y la situamos, la colocamos en el molde. Nos sobrará un poquito por los lados, porque estas masas son estándar. He decidido de hacer esta tarta con almendra porque saben ustedes que estamos en el momento álgido de las almendras. Ya se han recogido todas las almendras y andan secándose en los patios al sol, porque saben ustedes que las almendras, después de recogerlas, hay que secarlas, porque si no les sale moho y se estropean. Allí en mi casa, que estuve hace poco, en mi casa, estuvimos cogiendo las almendras que quedaban en los almendros, y allí las tenía mi madre puestas sobre una mesa para que se sequen bien. Ya saben que el truquito para recortar esto es pasarle un rodillo. Bien. Esta masa de hojaldre la dejaré ahí, porque eso se puede extender, se le pone lo que sea encima, dulce o salado, y quedará bueno. Voy a colocarla que no quede ningún borde hacia afuera, porque luego eso me dificultará el desmoldar. Un momentito, que voy a llevar esto como dicen los argentinos, al freezer. Nuestra base de hojaldre ya está a buen recaudo. Ahora vamos a hacer el almíbar. Es un almíbar, llaman hilo o textura hilo. Ya saben que es que coges con el dedo y al separarlo se hace un filamento que se rompe si estiras. Es un almíbar, digamos, flojo, es decir, un almíbar más líquido. Dicen los técnicos que lo que marca que el almíbar sea almíbar hilo es la temperatura, que pase de los 100 grados, 105, 110 grados. Azúcar. ...150 gramos de azúcar... Perdón, 300 gramos de azúcar. Con 150 nos quedaríamos escasos de dulce. Y un dulce tiene que ser dulce. 300 gramos de azúcar. Se quedó un poquito pegado ahí. Y 125 de agua. Y lo vamos a poner al fuego. No tenemos que moverlo demasiado y esperar a que eche a hervir, que coja un hervor digamos fuerte, y ya lo dejamos reposar para que enfríe un poco. Porque no lo podemos echar en el conjunto, no lo podemos echar muy caliente porque se nos cuajarían las yemas de huevo. Entonces hay que esperar a hacer el almíbar y
tener un poco de tiempo para reposar. Como lo que me queda aquí no es demasiado tiempo, voy a aprovechar para hacer alguna otra cosilla. Volvemos cuando el almíbar esté en su punto para retirarlo del fuego. Bueno, pues ven, ya tenemos el almíbar y ahora pues se tiene que enfriar. Lo dejaremos por aquí, que se enfríe. Bien, aquí mismo. Con la masa que me sobró de los bordes, la estiré, le eché un poquito de azúcar y canela y luego lo he cortado en rodajitas y lo he aplastado aquí. A ver qué me sale. Malo no estará. Luego lo untaré un poquito con un poquito de manteca o algo. Malo no estará. Vemos el resultado. Lo mismo hemos inventado aquí otra receta. Bueno, pues vamos con el relleno. Tenemos la masa en el refrigerador y ahora vamos a hacer lo que va dentro de la masa, que es fundamentalmente el huevo con la almendra, la grasa, que es la manteca, y un poquito de fécula que dará un poco de textura al conjunto. Huevos, ya dije que hay una docena, porque eran pequeñitos, y son más grandes algunos menos. Las yemas y uno entero. Y ahora brazo, ejercicio. Saben, la almendra, los almendros proceden de Asia. Y dicen que vinieron muy pronto a Europa, lo trajeron quizás los fenicios, pero los que lo introdujeron realmente en España fueron primero los romanos en las zonas de costa, en las zonas de aquí del Levante, y luego en el interior, en la zona de Extremadura, y por ahí pues prácticamente fueron los árabes los que introdujeron tanto el almendro como la almendra como el azúcar. Con lo que podemos decir que este dulce es de tradición árabe. Y siendo justos, este dulce tiene más sabor portugués que español. Porque ya saben que Olivenza, el pueblo donde he hecho antes referencia, que es donde bordan este tipo de receta, con ese dulce que ellos llaman técula mécula. En Olivenza es un pueblo que perteneció a Portugal hasta el 1802, 1803, más o menos. Es decir, han sido portugueses hasta antes de ayer. Y hace poco escuchábamos en las noticias que Portugal estaba reclamando Olivenza otra vez para un pueblo muy bonito. Unos azulejos, merece la pena ver los retablos de azulejos que hay, bueno, hay en todo Portugal, y Olivenza, siendo de Portugal, los tiene, claro. Déjenme que yo haga un poco de brazo aquí y blanquee, se llama blanquear porque adquieren un color más blanquecino, blanquee estas yemas. Cuando las tenga blanquecinas, volvemos para añadir la almendra, o primeramente añadiremos la grasa, la maicena y la almendra. Volvemos. Bueno, ven lo que les digo, se queda blanquecina porque coge aire. Aquí vamos a poner ahora la manteca, que está pues a temperatura ambiente, muy blandita. La integramos ahí. ¿Saben lo que cantan la jota? Las muchachas de Olivenza no son como las demás,
pues son hijas de España, ay, y nietas de Portugal. Que sí, hombre, que sí. Tenemos nosotros en la provincia franciscana, en nuestra provincia franciscana, un fraile de allí de Olivenza, portugués. Creo que ahora anda por Valencia. Creo que está en Cocentaina, un pueblo de Alicante. Un pueblo de Alicante, Cocentaina, que tenemos un convento muy bonito, el convento de Cocentaina. Creo que está por allí ahora. Francisco de nombre, lo saludo, aprovecho para saludarlo. Bien, pues ponemos aquí la fécula de maíz, lo que conocemos con el nombre comercial de maicena. Qué bonitos los cacharritos de... Venían estos 4 cacharritos y una de esas pilitas de agua bendita que se pone en la entrada de las casas, también de cerámica, de allí de Guatemala. Bien, pues nos falta que poner aquí, pero ahora ya voy a dejar de utilizar la varilla para no maltratar el burbujeo de aire que tenemos ahí, y vamos a integrar la almendra molida, unos 300 gramos. Sí que interesa que esté bien molida. Bueno, aunque a lo mejor a veces nos gusta encontrarnos trocitos de almendra, pero creo que no es el caso. Esta tarta tiene que quedar como con una textura de mazapán. ¡Qué delicia! ¡Qué textura sale aquí ahora mismo! Esto ahora lo meteremos al horno, pues casi 40 o 45 minutos, a no una temperatura muy alta, a 160 grados. Y hay que vigilarlo porque no nos interesa que se nos queme por encima. Y si en un momento determinado vemos que se está tostando mucho por encima, pues taparla con un poquito de papel de aluminio o con algún otro cacharro o vasija. Pues sí, el emperador Carlos V, pues seguramente, pues cansado del gobierno de semejante imperio, cansado, se retiró al monasterio de Yuste. Es bonito, si ustedes tienen la posibilidad de ir a Yuste. Allí se hizo un palacete que no es ni siquiera palacio, son como unas pequeñas estancias adosadas al monasterio, donde podía tener visión directa desde su propia habitación a los cultos de la iglesia del monasterio. Tenía allí unos pequeños jardincitos, un estanque, porque a él le gustaba la pesca, donde pescaba sus carpas, y allí pasó sus últimos días. Se reconcilió con su historia. Mandó llamar a ese hijo que había tenido fuera del matrimonio y lo introdujo dentro de la corte y le dio su nombre, Jeromín, el pequeño Jeromín, que luego fue un gran personaje en la historia de España. Y allí murió Carlos V. Murió precisamente por su afición a la pesca. Murió por la picadura de un mosquito que le transmitió una enfermedad, un mosquito de los que se criaban en aquella balsa donde él solía pescar sus carpas. Bien, déjenme un momentito que voy a por nuestra masa que está en el congelador. Pondremos esto dentro y al horno 45 minutos. Me pongo a hablar y pierdo el oremus. ¿Saben lo que es el oremus? Pues eso,
pierdo el sitio de la oración. El azúcar, me dice Amparo, ¿y el azúcar? Pues es verdad, nos faltaba de añadir esta melaza. Yo creo que ya está. Vamos a hacer que caiga un hilito. Ya decía yo que estaba como muy espeso. Y es que faltaba la parte fundamental. Para que vean lo importante que es Amparo. Aunque está ahí detrás de la cámara, pero lo importante que es. Si no estuviera, nos hubiéramos quedado con una tarta imperial para salada. Bueno, pues ahora sí. Es importante que lo vayamos echando así en un hilito, como cuando hicimos el tocino de cielo, ¿recuerdan? Porque tenemos que evitar que las yemas se cuajen. Hay que airearlo y irlo introduciendo así poco a poco, en hilo. Ahora sí. Ha quedado prácticamente la textura de cuando hacemos un bizcocho. Bien, pues ahora sí, voy a por el molde. Ya he sacado el molde de ahí, y aunque va a tener peso encima, pero por si acaso, porque ya saben que los hojaldres, cuando les da por crecer, te echan fuera todo lo que tienen dentro. Voy a hacerle unos agujeritos. Bien. Y vamos a poner esto. ¿Nos cabrá o no nos cabrá? Que ya saben el problema que tengo yo con el cálculo de los containers. Bien, ven, esto estaba un poquito caliente. Si nuestra masa de hojaldre estuviese a temperatura normal, pues nos la hubiera desvirtuado un poquito. Y ahora cae en un lugar adecuado. Bueno, pues con cuidado me voy al horno, que lo tengo un poco precalentando, como siempre, 160 grados, unos 40-45 minutos. Vigílenla para que si se tuesta mucho por encima, ponerle un papel de estos de aluminio o otra cazuela encima, para que no se nos siga tostando. Volvemos cuando esto esté hecho y enfriado, porque es importante. No decidan desmoldar esto en caliente porque se les desbaratará, porque el relleno del interior no es consistente, es decir, no es un bizcocho, no tiene harina, entonces se les desbaratará. Entonces es importante que al sacar del horno lo dejen enfriar un tiempo. Pues pasando todas esas fases, nos volvemos a ver con la mesa puesta a cortar nuestra torta imperial de almendra, técula mécula, y a disfrutarla. Bueno, pues vamos a rematar nuestra faena, aunque se nos han adelantado. Dejé descuidado el dulce para que se enfriara y cuando he vuelto estaba empezado. ¿Qué les parece? Esto es, ¿se acuerdan de los dibujos animados del oso Yogi que dejaba la señora la tarta en la ventana
y llegaba el oso Yogi y se comía la tarta de manzana. Pues me ha pasado lo mismo. He dejado la tarta a que se enfriara. Habrá pasado por aquí algún fraile desalmado, o no fraile, no lo sé. Y cuando la ha visto está empezada. Bueno, un licor de bellota. A su salud. Aquí están las galletitas que hice con los recortes de canela. Nuestro centro otoñal, membrillos, granadas, las almendras. Y les voy a cortar a ustedes un trozo. No vayan a... Esto ya queda para la historia. Un bocadito extremeño. Viva Extremadura, la Virgen de Guadalupe y San Pedro de Alcántara, patronos de Extremadura. Recuerden el domingo Santa Isabel de Hungría, fiesta para la Orden Franciscana Seglar, aquella reina que decidió utilizar todos sus bienes para atender a los más necesitados. Paz y bien, que Dios les bendiga y nos vemos el lunes próximo.